Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta grata oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este martes nos dice San Pablo, hablándole a los filipenses: hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Tu Señor nos llevas por el camino de la humildad. No retuvo el ser igual a Dios, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. En estos días me preguntaban unas niñas, ¿cómo así que Dios es hombre? Pero es que es increíble, o sea, es como si nosotros nos hiciéramos una pulga, pues sí, no porque nos tocara, sino por amor. Tu Señor te haces hombre porque nos quieres, porque quieres lo mejor para nosotros y nos pides que nosotros seamos humildes, no simplemente para que nosotros nos hagamos muy poca cosa, que ser humildes no es no ser nada, ser humilde es vaciarse de sí mismo para que Dios pueda actuar, es hacer que Jesús actúe, es dejar que Dios tome parte en nuestra vida, es pedirle al Señor: Señor, actúa tú. Tened entre vosotros los mismos sentimientos propios de Cristo Jesús. Ese es nuestro ideal, imitar a Cristo. Juan 23 decía de sí mismo, vicario de Cristo: yo no soy digno de tal nombre, pobre hijo de Bautista y María Roncalli, dos buenos cristianos, ciertamente, pero muy modestos y humildes. Vicario de Cristo, por tanto mi misión es esa, sacerdote y víctima. El sacerdocio me exalta, pero el sacrificio que el sacerdocio supone me hace temblar. Jesús bendito, Dios y hombre, ratifico mi consagración a ti en la muerte, en la eternidad. Ratifico mi consagración a ti. No soy digno, pero estoy aquí para hacer tu voluntad. Y aquí que vengo, Señor, para hacer lo que tú quieres, como tú quieres. El Papa Benedicto, hablando de esto, decía el himno a Cristo parte de su ser en la forma de Dios, o mejor, en la condición de Dios. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no vive su ser Dios para triunfar o para imponer su supremacía. No lo considera una posesión, un privilegio, un tesoro que guarda celosamente. Se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, asumiendo la forma de esclavo, la realidad humana marcada por el sufrimiento, por la pobreza, por la muerte. Se hizo semejante a los hombres excepto en el pecado. Y lo que Dios está pidiéndonos a nosotros es que nosotros pues nos vaciemos
de nosotros mismos para poder manifestarlo a Él. ¿Cuántas veces nosotros queremos imponer nuestra forma de ver las cosas? Queremos imponernos a nosotros mismos. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Ojalá que nosotros no nos impongamos, no impongamos lo que nosotros somos, sino que pues, mostremos más a Dios y menos lo que nosotros somos. Nosotros somos muy poca cosa. Somos en nosotros mismos, pues lo único que podríamos mostrar son nuestras debilidades. Si somos algo es porque Dios nos lo ha dado, porque pues, hemos recibido muchos talentos y se los agradecemos a Dios. Vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude. Decía Santiago Ausín, Moisés experimenta, hablando de este profeta del Antiguo Testamento, en primera persona el poder de Dios, que empieza a obrar algunos milagros que después realizará ante el faraón. Moisés toma la conciencia de que sus limitaciones no importan, porque Dios no le abandonará. Percibe que será el Señor quien liberará al pueblo de Egipto. Lo único que le toca hacer es ser un buen instrumento. La virtud de la humildad es la virtud del instrumento. San José María decía que pensaría un cuadro si cuando la gente lo viera, los pinceles empezaron a decir, oiga, pues eso no se debe al pintor, eso se debe a mí. Obviamente, pues los pinceles actuaron como instrumentos. Y Dios quiere que nosotros seamos buenos instrumentos. Pues sin nosotros Dios no puede actuar. Esa es una de las humillaciones que Dios hace de sí mismo. Nos necesita. Aunque, pues, si nosotros no estamos después, digamos que Dios, entre comillas, fracasa y vendrá otro dentro de un tiempo que haga cosas que nosotros no hemos hecho, pero bueno, ya habrá fracasado en muchas de alguna forma. Pero a lo que iba yo es que nosotros seamos como esos instrumentos de Dios, como esos pinceles. Somos, la Madre Teresa de Calcuta decía, somos como ese lápiz con el que Dios dibuja. San José María se veía a sí mismo como una pata de una mesa con la que Dios hacía unas caligrafías espectaculares, con la que Dios pues, utilizaba para hacer una obra de arte estupenda. En otro momento decía, pues nosotros somos muy poca cosa, somos como polvo sucio y caído, pero que Dios levanta y hace que a través de la luz que Él pasa o que Él hace mirar a través de nosotros, pues se vea que nosotros brillamos como si fuéramos un poco de oro, pero somos muy poca cosa. Si nosotros dejamos que Dios actúe, si nosotros dejamos que Dios se meta en nuestra vida, qué grandes cosas hará Él. Qué grandes cosas hará.
Vamos a pedirle a Él y que actúe más en nuestra vida y que nosotros nos demos cuenta de que sin Él no podemos nada. Ya puedes desechar esos pensamientos de orgullo, dice San José María. Eres lo que el pincel en manos del artista y nada más. Dime, ¿para qué sirve un pincel si no le dejas ser al pintor? Qué bueno es ser instrumentos. Qué bueno es ser instrumentos. Sigue don Santiago Ausín. Moisés percibe que será el Señor el que liberará al pueblo de Egipto. Lo único que le toca hacer es ser un buen instrumento. En cualquier llamada a una vida cristiana auténtica, Dios asegura al hombre su favor y le muestra su cercanía. Yo voy a estar contigo. Yo estaré contigo. Vamos a dejar que Dios actúe más. Vamos a facilitarle las cosas a Él. Estas palabras, concluye, se repiten en todos los que han recibido una tarea difícil en favor de los hombres. Y todos nosotros hemos recibido una tarea difícil en favor de los hombres. Pues uno dice, ¿pero cuál tarea? Pues el cambiar el mundo, transformar el mundo desde dentro. Cambiarlo. Vamos a pedirle al Señor que nos demos cuenta, contigo lo puedo todo, sin ti no puedo nada. Contigo lo puedo todo, sin ti qué difícil, qué difícil. Dice también San José María en Surco, es muy grande cosa saberse nada delante de Dios, porque así es. Nos puede pasar lo mismo que a Moisés, dice don Santiago Ausín. Podría sorprender la reacción de Moisés. A pesar de haber visto el prodigio de la zarza ardiente, a pesar de la certeza de lo que está sucediendo, se excusa. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Intenta evitar que el Señor le pide la misión encomendada, porque es consciente de su propia insuficiencia, de la dificultad del encargo. Su fe es débil, pero el miedo no le lleva a alejarse de la presencia de Dios. Dialoga con Él. Le dice con sencillez sus objeciones. Permite que el Señor manifieste su poder, que dé consistencia a su debilidad. Ese es el punto de comienzo de la liberación del pueblo de Israel. Yo soy débil y tú eres fuerte. Así empezó la encarnación. Todos nos acordamos, mi alma glorifica al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque a mí dado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurado todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Vamos a terminar este rato de oración acudiendo a María, pidiéndole a ella que nos ayude, porque necesitamos vaciarnos más de nosotros mismos para que Dios actúe, para que Dios haga más a través de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.